en punto. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos la participación en esta capacitación a las y los funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla. Y a continuación, la subsecretaria de Planeación, la maestra Venus Montes Cervantes, nos dará unas palabras de bienvenida. Le cedo la palabra. Adelante, maestra Venus. Gracias, Sonia. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Asimismo, saludo con gran agrado a nuestros grandes aliados del Gobierno del Estado de Puebla, Coneval. Gracias, maestro José Manuel del Muro Guerrero, Coordinador General de Monitoreo, Entidades Federativas y Fortalecimiento Institucional. Maestra Karina Barrio Sánchez, muchas gracias. Maestra Alejandra Correa. El día de hoy ellos nos impartirán el curso Tipos de Evaluación y Uso de los Resultados ASM. De igual manera, es un gusto contar con la asistencia de enlaces institucionales de evaluación de las dependencias y entidades. Pues es de vital importancia la formación continua en temas de evaluación. El objetivo es fortalecer aspectos esenciales sobre los tipos de evaluación y los aspectos susceptibles de mejora, lo cual contribuye a las actividades que realizamos día con día en la gestión de los programas y políticas públicas que impactan en la sociedad. Sean bienvenidas y bienvenidos todos. Esperamos que sea una gran jornada de aprendizaje. Gracias por sus palabras, maestra Montes. A continuación, el maestro José Manuel del Muro Guerrero, Coordinador General de Monitoreo de Entidades Federativas y Fortalecimiento Institucional del Coneval, nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, le cedo la palabra, maestro. Muchas gracias, Sonia, y nuevamente muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Venus, por este siempre interés, esta disposición que tienen ustedes en el gobierno del Estado de Puebla, por invitarnos a tener este tipo de capacitaciones. Hemos tenido un par en este año, ya tuvimos una metodología en marco lógico, tuvimos otra de indicadores, y bueno, pues ahí vamos avanzando en las etapas en las cuales ustedes nos dan la confianza de poder tener estas pláticas, estas capacitaciones. Y ahora, bueno, pues con una capacitación en tipos de evaluación. Y bueno, pues con esta que tiene el objetivo de que ustedes como funcionarios del gobierno del Estado de Puebla puedan conocer los diferentes tipos de evaluación que tenemos nosotros desde Coneval. Y bueno, pues esto nos va diciendo que cada programa presupuestario, cada programa social está en diferentes etapas. Hay unos programas que acaban de iniciar operaciones, hay otros que tienen ya 2 o 3 años, otros que tienen ya también muchos más años. Entonces, es diferente el tipo de evaluación, el tipo de valoraciones que se pueden realizar para cada uno de los programas de acuerdo con su edad y de acuerdo con otros tipos de análisis que se puedan realizar. Bueno, pues es por ello que invitamos a nuestra área de evaluación, la Coordinación General de Evaluación. Está con nosotros la maestra Karina Barrio Sánchez, y también está Karina, que es la Coordinadora General de Evaluación, y también, bueno, pues con Alejandra Correa Rejón, que también, bueno, las dos tienen una gran experiencia, son quienes llevan el tema muy puntualmente sobre las evaluaciones aquí en la Administración Pública Federal. Y bueno, pues esperemos que esta capacitación sea de muchísima utilidad para todas y todos ustedes, que puedan. Nosotros estamos convencidos en que si podemos evaluar a los programas presupuestarios, puede haber mejores resultados. No es un proceso de fiscalización, no es un proceso en el cual se hagan señalamientos, sino más bien la evaluación es un ejercicio que nos permite identificar en qué podemos mejorar, ¿no? Recordemos cuando estábamos en la universidad, en nuestros estudios profesionales, bueno, pues lo que hacíamos, las evaluaciones nos ayudaban a saber en qué podríamos mejorar, ¿no? Nos decían si nuestros métodos de estudio para cálculo diferencial, para cálculo integral, para todas las materias, recuerden en la materia más difícil que tenían ustedes, y siempre las evaluaciones nos decían, o la calificación final nos decían si habríamos sido capacitados o no en esa materia. Bueno, pues con los programas
presupuestarios, los diferentes tipos de evaluación, nos van diciendo si podemos corregir, si podemos ajustar, o incluso también nos pueden decir si vamos bien, ¿no? Y disculpen este ejemplo que voy a utilizar, pero sé que a las poblanas y poblanos les gusta mucho el fútbol. Hace ratito venía escuchando en la radio que se va a hacer la evaluación de si a la selección mexicana de fútbol le fue bien en la Copa Oro. Bueno, pues, ¿cuáles son los elementos que se deberían de considerar para ver si a la selección mexicana le fue bien, ¿no? En la Copa Oro. Bueno, habría que ponerse a analizar cuáles son los criterios que nos dirían si a la selección mexicana de fútbol le fue bien o no, ¿no? ¿Qué criterios? Bueno, pues las autoridades en fútbol pues dirán cuáles son los criterios que habría que ver, que analizar para ver si se pueden realizar ajustes, si se hace un cambio completo de director técnico. Entonces, bueno, muchísimas cosas que pueden salir y finalmente los resultados van a decir si se tuvo una buena participación ahora con este equipo o si no, ¿no? Bueno, y bueno, trasladándolo hacia los programas sociales, hacia los programas presupuestarios, bueno, pues es ver con estas evaluaciones, saber qué se puede ajustar, saber en qué se está avanzando, en qué no. Y bueno, pues eso siempre los ejercicios de evaluación y de monitoreo van a ayudar a que se puedan tener mejores políticas públicas y eso que se refleje finalmente en una mejora en la calidad de vida de la población. Pero bueno, de aquí no me sigo más, pero muchísimas gracias, mucho gusto estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias por la confianza que siempre que tienen en Coneval y nosotros celebramos siempre esta colaboración con el gobierno del Estado de Puebla y no quisiera dejar de mencionar que hace un par de semanas, bueno, pues estamos muy contentos de que de que se firmó el adendum de convenio con el gobierno del Estado de Puebla y bueno, pues con muchísimo gusto por ahí, muchas gracias por todas las atenciones que tuvieron para con nosotros. Y bueno, pues ya no abundo más y muchísimas gracias y que sea una gran jornada de capacitación. Gracias por sus palabras, maestro del Muro. Para dar inicio a la capacitación, le doy la bienvenida a la maestra Karina Barrio Sánchez, coordinadora general de evaluación, y a la maestra Alejandra Correa Herrejón, directora ejecutiva de análisis de temas estratégicos. A continuación, sus semblanzas. Karina Barrio Sánchez es maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Desde 2009 ha trabajado en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Actualmente Buenos días a todas y a todos. Pues creo que perdimos a Sonia. ¿Me escuchan? Sí, de acuerdo. Pues creo que perdimos a Sonia. No sé qué pasó, tal vez el internet o algo. Pero bueno, nos podemos ahorrar las presentaciones. Cuando sea el turno de Alejandra, pues tal vez sea oportuno que lean su semblanza, pero en realidad, pues ustedes seguramente nos conocen, han participado en muchas de las capacitaciones en las que hemos estado. Y pues, sin más, yo voy a iniciar esta capacitación. Está dividida en dos grandes bloques. El primero, en el que les voy a comentar sobre los tipos de evaluación, algunas preguntas que responde cada tipo de evaluación, no sin dejar de mencionar la importancia de la construcción de un horizonte de evaluación y de la propia definición de qué son los programas sociales. Y después, en un segundo bloque, en el que estará la maestra Alejandra Correa hablando de los aspectos susceptibles de mejora, que es una parte súper importante de cómo le damos seguimiento a los resultados de las evaluaciones y cómo los resultados de las evaluaciones se tendrían que convertir en actividades concretas de los programas. Entonces, es la parte que
hace el círculo completo de la evaluación, ¿no? Tenemos una evaluación, hay resultados y esos resultados se convierten en actividades concretas de los programas y desde el Coneval le damos seguimiento y tenemos un sistema incluso informático que va a explicar Alejandra en ese segundo bloque. Entonces, yo les voy a iniciar platicando sobre los tipos de evaluación y el horizonte que ya hemos conversado. Por favor, si se detiene mi participación, el video, el audio, avísenme porque tenemos algunas complejidades técnicas acá en el Coneval. Entonces, si llegara a suceder, le pediría a Alejandra que continúe. Si nos desconectamos ambas, pues volveremos, téngannos paciencia, pero estamos teniendo algunos retos técnicos el día de hoy. Pero bueno, voy a compartir mi presentación y también si tienen alguna duda las podemos ir contestando. Solo denme un segundo para compartirles mi presentación. Creo que ahí ya se está, pero esa obviamente no es, ahí ya está. Entonces déjenme ponerla en modo completo. Ya pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, ya se ve. Gracias. La vemos, pero en modo presentador. Ahí está, ¿no? Ya la ven en modo completo, ¿cierto? Sí, ya se ve en modo completo. Gracias. Bueno, pues como les decía, les vamos a presentar los tipos de evaluación y el uso de los resultados en este segundo gran bloque. Y yo sé que ustedes son expertos en temas de evaluación, pero sí queríamos iniciar con estas grandes reflexiones de para qué queremos evaluar, ¿no? ¿Qué es la evaluación? Pero ¿cuáles son los objetivos principales de hacer evaluaciones, ¿no? Como todas y todos aquí saben, pues la evaluación es ese análisis sistemático, riguroso e imparcial de una intervención pública, a partir del cual generamos información para mejorar los programas, ¿no? Y sí queríamos como poner este énfasis en que es un análisis sistemático, riguroso e imparcial, porque eso tiene que ver con varias características del propio ejercicio de evaluación, ¿no? Por ejemplo, la construcción de términos de referencia que sean sólidos en la parte técnica y en la parte metodológica es lo que permite que ese análisis sea riguroso y que sea imparcial. El hecho de que las evaluaciones sean externas también permite que sean imparciales, ¿no? Es decir, no tenemos a alguien que está adentro operando los programas haciendo la propia evaluación y que obviamente pues tiene como una visión específica de los programas, sino tenemos a alguien que está afuera, que es experto o experta en temas de evaluación, haciendo un análisis de cómo va el programa. Entonces, esto es bien importante y queríamos iniciar diciéndoles que estas características de la evaluación es lo que permite que después podamos tener resultados que no están sujetos a ningún cuestionamiento, porque tenemos la solidez técnica, metodológica, el hecho de que sean externos, y es lo que nos permite decir cuándo los programas van bien y dar buenas noticias, pero también decir cuándo los programas podrían hacer algunos ajustes, mejoras en la definición de su población o en algunos otros elementos, y entonces con eso mejorar o conseguir los objetivos y las metas para los cuales fueron diseñados, ¿no? Justamente lo que queremos es que se puedan garantizar estos resultados y para eso nosotros hemos diseñado distintos tipos de evaluación y también hemos diseñado distintos momentos de la evaluación, ¿no? Ya aquí solamente queremos decir algunas cosas de por qué es importante cerrar como el ciclo completo de las evaluaciones y por eso esta presentación se divide en estos dos bloques, porque de pronto nos quedamos con los ejercicios de evaluación como para cumplir alguna parte normativa o como para atender alguna observación de las auditorías y no cerramos este círculo completo que nos permite tener los hallazgos de las evaluaciones y que es justamente lo que nos permite contar con evidencia documentada y muy bien sustentada sobre cómo mejorar las intervenciones, ¿no? Las evaluaciones también tienen una parte muy importante que se vincula con el aprendizaje de todos los actores que están vinculados a un programa. Es decir,
con un ejercicio de evaluación podemos obtener algunos elementos con los cuales aprendamos todas y todos. No solamente quien hace la evaluación, el equipo evaluador, sino también quienes operan los programas, pero también a veces otros actores. Por ejemplo, el legislativo, que de pronto, pues, cuando evaluamos programas de becas, pues esa información nos puede servir para otros programas, para el diseño de otras intervenciones. Entonces, hay un aprendizaje continuo en las evaluaciones que nosotros siempre queremos traer a la mesa y que sea algo que se reconozca y que es un resultado de las evaluaciones. Esta parte de la apropiación que también nos permite vincular esos resultados ya al siguiente paso, que es la toma de decisiones, ¿no? Y en esta parte de la apropiación es bien importante que quienes están operando los programas o quienes son responsables de cualquier intervención pública gubernamental conozcan todo el proceso de evaluación, porque es la mejor forma con la cual se pueden apropiar de los resultados. Es como de pronto si a ustedes llegan y les hacen una auditoría, pero en esa auditoría no conocen ni los tiempos en los que se va a desarrollar, ni los avances de los propios análisis que haga el equipo auditor, pero tampoco conocen qué información están consultando esos equipos, pues cuando lleguen los resultados va a ser totalmente desconocido para ustedes esos resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos de la apropiación, lo que queremos es seguir fortaleciendo este elemento participativo de las evaluaciones en el que estamos todas y todos desde la propia planeación del programa anual de evaluación, ¿no? Y finalmente, la rendición de cuentas, que no es cosa menor. Los programas tienen recursos públicos y por eso están obligados a rendir cuentas. Entonces, la evaluación permite saber qué está pasando con esos recursos públicos y aquí ya no solo es la obligación de ustedes como responsables de áreas de evaluación o como responsables de programas, sino también de ustedes y nosotros como ciudadanos en un ejercicio democrático de saber qué está sucediendo con los recursos públicos, si se está atendiendo el problema para lo cual se solicitaron esos recursos públicos o no, y si se está resolviendo, qué tan eficiente está siendo esa respuesta a las problemáticas sociales. Entonces, la evaluación nos permite todas estas cosas y eso, por mencionar solo algunas, tiene muchas otras bondades, pero estas son los principales resultados que podemos tener con un ejercicio de evaluación y esto es con cualquiera de los ejercicios de evaluación que se diseñen y que se pongan en marcha. Entonces, nosotros en el Coneval, el primer paso que hemos determinado para hacer los ejercicios de evaluación y que además, pues de pronto suena como muy básico y les va a parecer muy básico, pero no en todos los casos sucede, entonces es bien importante dar este primer paso que tiene que ver con cómo identificamos qué programas vamos a evaluar. Como ustedes saben, en el caso federal existe una categorización entre programas sociales y no sociales y tiene que ver con el cumplimiento normativo y legal que nos da cuenta para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordine las evaluaciones de los programas no sociales y el Coneval de los programas sociales. Entonces, nosotros lo primero que hacemos en el año y además lo primero que hacemos para toda nuestra planeación del ejercicio de evaluación es saber cuáles van a ser los programas sociales en cada ejercicio fiscal, porque además todos los años hay cambios en la estructura programática. Entonces, el primer paso es identificar cuáles son los programas sociales y no sociales. Para eso hemos definido específicamente criterios de inclusión y de exclusión y que tienen que ver con, a nivel federal, tenemos la clave presupuestal, los ramos a los que pertenecen los programas y si están vinculados con el bienestar económico o con alguno de los derechos que se establecen en la Ley General de Desarrollo Social. Entonces, si el programa son claves ES, SUS, BES o ES y son de ciertos ramos, nosotros los vinculamos, y los podemos vincular con los derechos sociales. Entonces, ahí determinamos cuáles son sociales y no sociales y publicamos un listado de programas todos los años
a partir de lo que está en el PPF. Entonces, ese es nuestro primer paso. Ya todo el mundo sabe cuáles son sociales o no sociales y ya todo el mundo sabe que cuando salga el programa anual de evaluación, ahí determinaremos de esos sociales y de esos no sociales qué ejercicios de evaluación van a tener. Eso es a nivel federal y es el primer paso de la planeación de la evaluación, que además es bien importante decirlo, seguramente lo va a mencionar Alejandra más adelante, pero es bien importante decir que la planeación es fundamental para después el uso de las evaluaciones, porque en la planeación nosotros además consideramos los tiempos en los que es oportuno tener los resultados de las evaluaciones. Por ejemplo, si queremos que un programa tenga información para modificar sus reglas de operación, sabemos que tenemos que terminar las evaluaciones para que le podamos hacer llegar al programa esa información antes de noviembre, que es la fecha en la que tienen que hacer ajustes a sus reglas de operación. Entonces, nuestra planeación tiene como deadline esa fecha para que podamos darle la información a los programas y entonces ellos puedan tener evidencia para hacer cambios en cualquier temática. Entonces, es bien importante este tema de la planeación porque es lo que después permite realmente fomentar el uso y que se dé como todo el ciclo evaluativo, ¿no? Como ustedes saben, porque les hemos enviado a validación nuestro inventario estatal, tenemos el inventario nacional se compone de estos 3 grandes bloques, que es el federal, que obviamente integra información de los programas a nivel federal, el estatal, en donde nosotros recabamos información pública de todos los programas sociales que existan en las 32 entidades, y el municipal, en el que hacemos lo mismo, pero para los más de 2,400 municipios de este país. Entonces, en estos 3 instrumentos, ustedes pueden encontrar información sobre los programas a nivel federal, estatal y municipal. Obviamente, como ya lo mencioné, son solo los programas sociales, ¿no? Nosotros hacemos esta clasificación, esta categorización y los listamos y entonces los enviamos a la validación, pero es el primer paso para determinar qué programas vamos a estar evaluando en cada ejercicio fiscal. Aquí sí quiero hacer como una nota al pie y decir, como ustedes saben, que nosotros solo evaluamos los federales, ¿no? Pero tenemos también como atribución desarrollar estos inventarios estatales y municipales para dar información sobre el número de programas y qué están atendiendo esos programas en lo estatal y en lo municipal. A partir de esta gran categorización de programas sociales, pues hemos aprendido con todos los años. Además, voy a hacer un comercial acá. El Coneval este año cumple 18 años, entonces en estos 18 años pues hemos aprendido muchas cosas. Y entre esas hemos determinado 2 tipos principales de evaluación. Hay las que tienen un proceso homogéneo, con las cuales podemos tener metodologías específicas por tipos de evaluación y que además tenemos términos de referencia que están en la página, pero que además han pasado por distintos procesos de validación, han sido piloteados, han sido implementados en distintos años, por ejemplo, han tenido mejoras a lo largo de los años, pero siguen un mismo proceso. Y con estos podemos hacer cortes de información. Por ejemplo, podemos ver qué sucede con un número de programas o con todos los programas en un año en específico, o qué sucede entre programas con distintas temáticas, pero con un mismo tipo de metodología. Y tenemos procesos no homogéneos en los cuales la metodología se define a partir de las preguntas que queremos responder, ¿no? Tenemos definiciones específicas de temas. En algunos casos, por ejemplo, las evaluaciones integrales abordan el tema de salud y entonces hacemos algunas preguntas sobre salud, qué está sucediendo con el derecho a la salud y después miramos cómo la estructura programática atiende o no las problemáticas de salud. Eso por mencionar solo el ejemplo de las evaluaciones integrales, pero la construcción metodológica no es la misma porque es un tema específico
y no podríamos seguir el mismo esquema que el tema de protección social o de seguridad social o de educación, en tanto que el propio derecho se define de manera diferente. Entonces ahí construimos herramientas específicas y no van a encontrar ustedes términos de referencia, sino que se construyen de manera ajustada, por así decirlo, para cada tema que queremos evaluar. Dicho esto, pues hemos construido distintos tipos de evaluación, ¿no? En esta lámina que ustedes pueden ver, que además del lado izquierdo se encuentran las evaluaciones con procesos homogéneos, que es lo que les acabo de comentar, y del lado derecho, perdónenme, las evaluaciones con proceso no homogéneo, que son estas que no tienen términos de referencia, ¿no? Pero en el caso de las evaluaciones con proceso homogéneo, tenemos los diagnósticos, las evaluaciones de diseño, de consistencia y resultados, las de procesos, las evaluaciones específicas de desempeño y las evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto no son de proceso homogéneo, son más bien de proceso no homogéneo, porque si bien tenemos metodologías que son generales y hay un análisis de factibilidad, se construyen dependiendo de las características de cada programa, ¿no? Pero en el resto, ustedes pueden encontrar los términos de referencia, están públicos en la página y ustedes pueden utilizarlos para hacer ejercicios de evaluación. Están totalmente probados, han sido piloteados, entonces ustedes podrían retomarlos. Y tal vez, si ustedes tienen preguntas adicionales de investigación, agregar apartados a esos términos de referencia, pero con la seguridad de que esos términos de referencia han sido probados y metodológicamente tienen esta solidez necesaria para las evaluaciones. Voy a explicar más adelante todos estos tipos de evaluación. Espero no cansarlos porque es mucha información. En algunos casos me voy a ir muy rápido, pero la idea es que ustedes conozcan qué se puede hacer con cada tipo de evaluación. Entonces, pero también es importante, antes de pasar a cada uno de los tipos de evaluación, decirles que en el Coneval también hemos construido un horizonte de evaluación. Y este horizonte tiene que ver con muchos otros aprendizajes que hemos tenido y que además son cosas de cierta manera muy lógicas, ¿no? No podríamos pedirle a los programas que nos den resultados en su primer año o en su segundo año de operación, porque sabemos que en ese primer año, por lo menos, están teniendo distintos cambios, porque están aprendiendo a operar, están aprendiendo a implementar las acciones para las cuales fueron diseñados. Y entonces nosotros tenemos este horizonte en el que consideramos justamente la madurez temporal de los programas, que nos ayuda a saber qué preguntas son más pertinentes dependiendo de ese grado de madurez de los programas. Entonces, esto sí es bien importante decirlo, en el año 0, que es como el previo, y este es el ideal solamente, todos los programas tienen que tener un diagnóstico. Ese diagnóstico debería ser lo que nos dé cuenta de por qué estamos diseñando una intervención pública, qué problema social va a atender, a qué población se dirige, cuánto presupuesto se requiere para atender esa problemática, y toda esta información tendría que estar en el diagnóstico, que es como el paso previo para implementar una intervención pública. Y cuando digo este es el ideal, es porque no vamos a decir nombres, pero pues los programas de pronto salen por, pues de pronto, digamos, algún decreto presidencial, o hemos encontrado programas que surgen hasta por acuerdos de las comisiones legislativas. Entonces, y a veces surgen sin tener un diagnóstico, solamente porque es un decreto presidencial. Y aún así tenemos que hacer los ejercicios de evaluación. Y entonces, lo que buscamos siempre es que este diagnóstico responda a ciertas preguntas y que además nos dé la guía de cómo será la intervención pública que estamos implementando o que buscamos implementar. Luego, en el año 1, lo que hacemos siempre, y que además estos dos, el diagnóstico y la evaluación de diseño, están normados.
en los lineamientos generales de evaluación se establece que todos los programas tienen que hacer un diagnóstico y tienen que tener una evaluación de diseño en su primer año de operación. El resto ya están normados en el PAE, pero estos sí son muy importantes, ¿no? Entonces, en el año 1, los programas tienen que hacer una evaluación de diseño para saber si hay congruencia entre lo que queremos resolver, la problemática social, y lo que estamos haciendo para resolverla, o no existe esa coherencia, ¿no? Entonces, a partir del año 2 tenemos la evaluación de consistencia y resultados y ya en el año 3, 4, 5, 6 o en el año 10, los programas pueden hacer evaluaciones de impacto, de procesos específicas. Y esto tiene que ver con que ya en el año 3 los programas tienen o han realizado los ajustes y podríamos ver resultados de impacto, ¿no? Más adelante vamos a ver todos estos tipos de evaluación, pero era muy importante que ustedes conocieran este horizonte. Y como ustedes pueden ver en la parte inferior de la lámina se encuentran las evaluaciones específicas de desempeño y las fichas de monitoreo y evaluación, que también voy a explicar más adelante, pero que estas no tienen un horizonte temporal específico, se pueden realizar desde el primer año y lo que hacen es dar cuenta de ciertos momentos de los programas, son como tomar una fotografía específica en un momento específico de los programas y dan información muy importante, pero no es necesario que haya pasado 3 años de implementación, por ejemplo, comparándola con las de impacto. Entonces, ahora sí, voy a ir un poquito más rápido porque además no me quiero robar el tiempo de Ale, pero les voy a comentar cada uno de estos tipos de evaluación y de manera muy general voy a abordar algunas de las preguntas o como en este caso las secciones que se integran y por qué es importante que tengamos esta información. En el caso del diagnóstico lo que buscamos es que haya una identificación y una caracterización muy clara del problema que se busca atender, ¿no? Todos los programas nuevos o con cambios sustanciales tienen que hacer diagnósticos. Y estos apartados que ustedes ven en la lámina es la estructura que tienen que tener y esto sí está normado. Nosotros tenemos un documento que ustedes pueden consultar en la página. Está normado a nivel federal, recuerden, ¿eh? Este documento se llama Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de programas de nueva creación o con cambios sustanciales. Entonces, los programas desarrollan este documento, nos lo envían, tiene que tener una sección de antecedentes, una caracterización del problema, que obviamente es donde vemos si hay congruencia o no, los objetivos del programa, la cobertura, las alternativas, es decir, ¿por qué estamos implementando esta intervención y no cualquier otra? ¿O por qué con estas características si hay otras posibilidades y por qué no estamos teniendo otras posibilidades? El diseño, el análisis de similitudes y el presupuesto, ¿no? Estos son los apartados que tiene que tener un diagnóstico. Los programas envían sus diagnósticos a Coneval. Nosotros hacemos comentarios o una revisión técnica y estos comentarios se los hacemos llegar a los propios programas. Las evaluaciones de diseño que buscan identificar si la lógica interna del programa contribuye a la solución del problema que dio origen a ese programa y que, como les decía yo hace un momento, lo que buscamos es saber si hay coherencia entre la implementación o la acción que estoy implementando con el problema que queremos resolver, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Buscamos que se justifique la creación y el diseño de un programa porque de pronto nos encontramos con 300 programas que son de becas, ¿no? Y entonces, ahí lo que buscamos cuando tenemos estas evaluaciones de diseño es que realmente sea justificado que exista uno más, ¿no? Que sería el 300, un programa de becas, ¿no? Que realmente tenga el vínculo con el problema que está teniendo y que además pues tengan una justificación sólida. Queremos ver si la vinculación con la planeación sectorial y nacional existe en ese programa, es decir, en una lógica de planeación muy integral. La idea sería que tuviéramos un plan nacional de desarrollo y luego los sectoriales y los derivados del plan nacional de desarrollo
y luego los programas presupuestarios, y que todos se vincularan para atender a la problemática nacional que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? No siempre sucede esto, pero esa sería la idea y eso sería una planeación integral, porque cada una de las acciones que tengan los programas presupuestarios busca atender a un nivel superior, que sería un programa sectorial o regional o especial, los cuales a su vez atenderían a la planeación nacional, ¿no? Entonces, también buscamos en las de diseño que exista esa lógica y saber qué sucede con estos programas y su orientación hacia la planeación nacional. Obviamente queremos saber qué pasa con las poblaciones, cómo se están atendiendo, cómo funciona el padrón de beneficiarios y la entrega de los apoyos. Buscamos ver si existe consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, ¿no? En muchos casos nosotros lo que vemos es si las reglas de operación son consistentes con el propio objetivo de los programas o con los bienes y servicios. Y esto es algo que ustedes pensarían que no sucede, pero, o bueno, más bien que ustedes también como áreas de evaluación saben que no siempre sucede, ¿no? De pronto tenemos reglas de operación que señalan poblaciones diferentes a la propia o al propio diseño del programa. Entonces es bien importante que haya una lógica también con los documentos normativos, ¿no? Y también vemos posibles complementariedades o coincidencias con otros programas, en el caso de nosotros, a nivel federal, ¿no? También aquí es importante decirles que en 2019, por primera vez, hicimos evaluaciones de diseño con trabajo de campo. Entonces, las evaluaciones de diseño, ambos términos de referencia están en la página. Los que teníamos de manera inicial solamente consideraban este análisis de gabinete en el que vemos la coherencia y la lógica interna del programa, pero ahora los términos de referencia de diseño con trabajo de campo tienen un módulo adicional, que es esta parte de análisis de campo en el cual buscamos contrastar la información de ciertos procesos del programa para tener información adicional sobre la propia operación de las intervenciones. Entonces, estos son dos, bueno, más bien, en el caso de las de diseño tenemos estos dos términos de referencia que ustedes pueden encontrar en nuestra página. Luego están las evaluaciones de consistencia y resultados que buscan saber o analizar esta capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas, ¿no? Lo que queremos ahí es tener información que nos ayude a mejorar el diseño, la gestión y los resultados del programa, ¿no? Entonces, ahí vemos la lógica y la coherencia en el diseño del programa, otra vez si está alineado con la planeación, si tiene instrumentos de planeación y orientación a resultados, si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo, y también analizamos los procesos que se establecen en las reglas de operación del programa, los sistemas de información, si es que tienen, y los mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Vemos también el grado de satisfacción de los beneficiarios y sus resultados, o algunos instrumentos para medir este grado de satisfacción. Y finalmente, los resultados del programa respecto a la atención del problema para el cual fue diseñado este programa, ¿no? Como ustedes ven en la lámina anterior y en esta, les vemos presentando algunas de las preguntas que buscamos responder con cada tipo de evaluación, ¿no? Están del lado derecho de las láminas. No me estoy deteniendo en esas porque son las preguntas que nos permitieron diseñar estos términos de referencia, pero como les decía yo al inicio, ustedes pueden adicionar algunas preguntas de investigación que se responden con estos tipos de evaluación. Las evaluaciones de procesos que nos ayudan a analizar la gestión operativa del programa y ver si cumple con todo lo necesario para el logro de metas y objetivos de las intervenciones, ¿no? Ahí tenemos un modelo general de procesos que obviamente se adecua a cada tipo de intervención. Podemos identificar cuáles son los problemas o cuáles son las limitantes normativas u operativas que podrían estar obstaculizando la gestión del programa, ¿no? Obviamente las evaluaciones de procesos nos ayudan a identificar fortalezas y buenas prácticas
Nosotros siempre decimos en el Coneval que son las evaluaciones que más información le dan a las y los responsables de los programas, porque con este modelo general de procesos vemos cada una de las fases de implementación de un programa o una intervención pública. Por ejemplo, la difusión de la información. Ustedes pueden encontrar en nuestra página los resultados de las evaluaciones de procesos que hicimos en 2022 a los programas prioritarios de esta Administración Pública Federal, que todos los de becas, los de SADER, varios de la CEBIEN, y solo por ponerles un ejemplo de los resultados, en el caso de difusión, nosotros encontramos que los programas de becas, de pronto teníamos algunos programas que solamente estaban difundiendo información vía grupos de Facebook, lo cual es una muy buena o parece una muy buena noticia porque se están utilizando elementos que facilitan la difusión de la información. Se hace en grupos de Facebook, en Internet, y entonces no hay un gasto adicional de recursos para poner carteles en donde se anuncian los programas. Pero también tiene retos, porque las localidades que eran más alejadas no tenían información sobre el programa. Y eso lo encontramos cuando fuimos a campo, analizamos la difusión, qué sucedía con la difusión y cómo se podía mejorar la difusión dependiendo del grupo de atención al que estaba dirigido el programa, ¿no? Entonces, las evaluaciones de procesos nos permiten tener esa información y por eso son los ejercicios que más datos o que más evidencia generan para las y los responsables de un programa. Luego están las evaluaciones específicas de desempeño que buscan analizar la gestión operativa y ver si cumplen con lo necesario para el logro de metas y objetivos del programa. En este tipo de evaluaciones, lo que vemos son resultados, el fin, el propósito, la alineación, bienes y servicios, los componentes, las actividades y el presupuesto, los compromisos de mejora, si es que tienen aspectos susceptibles de mejora de otros ejercicios fiscales, la cobertura, la población potencial, objetivo y atendida. Y lo que queremos es ver el avance en el cumplimiento de objetivos y metas programadas de cada una de las intervenciones o programas que estamos evaluando, ¿no? Las evaluaciones, esas son los tipos de evaluación. Tenemos además este tipo de evaluación, que es una ficha de monitoreo de evaluación, que es un documento muy sintético, es una página una hoja por ambos lados. La primera parte de la hoja, ustedes pueden encontrar la descripción del programa, los resultados, la cobertura y el análisis del sector, que son los apartados que ustedes ven del lado izquierdo. Y en la contraparte, ustedes pueden ver cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, las recomendaciones que surgen del ejercicio, las acciones de mejora y los avances que el programa ha tenido, ¿no? Esta ficha es un ejercicio bien importante porque no solo nos ayuda de manera muy sintética a saber qué ha pasado con el programa. En el caso de la cobertura, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo ha avanzado en los últimos ejercicios fiscales, lo mismo con el presupuesto, sino que nos permiten también tener ejercicios muy sintéticos. Estas evaluaciones se desarrollan con las unidades de evaluación y el Coneval tiene un sistema informático con el cual se carga toda la información y eso permite que no tengan un costo, es decir, se realizan sin que se tenga que contratar un equipo evaluador y permiten dar cuenta de un momento del tiempo de manera muy breve, ¿no? Pero también es importante decir, y lo tengo en unas láminas más adelante, que son instrumentos para ciertos actores. Es información que nos ayuda mucho, por ejemplo, cuando queremos
el legislativo tenga datos de los programas, les damos las fichas de monitoreo y evaluación. Cuando queremos que un subsecretario o un secretario tenga información muy sintética de un programa, les damos las fichas de monitoreo y evaluación. Entonces, no es información que se considere para todos los actores, tiene un uso muy particular, pero para los programas también es muy importante porque tienen un corte en el tiempo de qué sucede con las intervenciones gubernamentales. En el caso de las evaluaciones de proceso homogéneo, también tenemos modelos de términos de referencia para evaluaciones de fondo de aportaciones federales, que como ustedes saben son estos 8 fondos del ramo 33. Tenemos estos 3 tipos de evaluación, las de desempeño, las de coordinación, que buscan en el caso de los fondos pues objetivos muy específicos. Y tenemos las fichas de desempeño, que son también instrumentos muy sintéticos, autocontenidos, que tienen información de las 32 entidades federativas y que lo que buscan es mejorar la información que existe sobre los fondos y obviamente pues seguir fortaleciendo los ejercicios de evaluación en las entidades federativas. Las evaluaciones de impacto, que pues obviamente nos ayudan a saber si los resultados en la población o los cambios en la población son específicamente atribuibles a una intervención pública, ¿no? Es bien importante decir que las evaluaciones de impacto son instrumentos con metodologías y con un rigor técnico adicional, diríamos acá. Entonces, no todos los programas tienen la información necesaria para hacer evaluaciones de impacto, ¿no? Se realizan de acuerdo con las características del programa. Tenemos métodos experimentales, cuasi experimentales, y en los últimos años el Coneval ha diseñado métodos cualitativos para hacer evaluaciones de impacto. Lo que buscamos obviamente es controlar todos los sesgos que puedan existir y realmente decir que un efecto en el cambio de las condiciones de una población se atribuye a una intervención pública específica, ¿no? Y por eso hay mucho control en el aspecto metodológico y técnico para realmente decir qué tan grande es el efecto de ese programa en los cambios en las condiciones de la población, ¿no? Luego, las evaluaciones estratégicas, que estas ya son con procesos no homogéneos, aquí no me voy a tener, son solamente algunos ejemplos de evaluaciones estratégicas que tenemos y que ustedes pueden consultar. La más reciente es nuestra evaluación estratégica de salud. Tenemos público el primer informe y otra vez voy a hacer un comercial. En un par de semanas vamos a estar publicando el segundo informe de la evaluación estratégica de salud, en el cual tendremos información de las entidades federativas también y de qué está pasando con los cambios en el sistema de salud. Pero estas evaluaciones se construyen de manera específica, como lo decía yo al inicio, con las preguntas que querramos resolver de una intervención pública gubernamental. Luego, con procesos no homogéneos, las evaluaciones integrales, que ya les mencioné de manera muy general cómo las construimos, tampoco tienen términos de referencia, y las evaluaciones específicas que también dependen de las características de cada estudio. Y como les decía hace un momento, otro elemento bien importante para fomentar el uso de las evaluaciones tiene que ver con los usuarios y las actividades que queremos que deriven de esas evaluaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, las evaluaciones de diagnóstico obviamente son para los responsables de los programas, porque es el documento que nos permite, es como la guía de implementación de una intervención. Las de diseño, pues, tienen como usuarios las unidades responsables, los subsecretarios, las direcciones generales, los senadores. Obviamente, de pronto quieren saber cómo, si existe una lógica del diseño del programa. Y así, cada uno de los tipos de evaluación tiene un público específico. Y como ustedes ven, de manera transversal, siempre están la ciudadanía y los medios de comunicación, que son usuarios muy importantes de las evaluaciones, porque, como decíamos en un inicio, la evaluación también es un mecanismo de rendición de cuentas. Entonces,
la ciudadanía tiene que contar con esta información para exigir qué está sucediendo con los programas o incluso para tener acceso a ciertos beneficios de los programas, ¿no? Entonces, pero identificar a nuestros usuarios nos permite generar mecanismos que fortalezcan el uso de las evaluaciones porque podemos diseñar distintos tipos de informes o de resultados. Por ejemplo, si nuestra evaluación está dirigida a que la usen los legisladores, no podemos entregarles un informe de 200 páginas porque por la propia dinámica de los legisladores no van a leer un informe de 200 páginas. Entonces, les podemos dar una ficha de monitoreo de evaluación y tiene información muy útil. Pero eso está vinculado con esta identificación de nuestros actores y de nuestros usuarios y a la vez se vincula con qué queremos hacer con cada tipo de evaluación. Por eso, un poco ya para ir cerrando, les decía yo que es bien importante la planeación, los tiempos, la identificación de los actores que están inmersos en todo el ciclo de diseño, planeación, ejecución y evaluación de políticas y programas, porque eso es lo que nos permite ir consolidando los ejercicios y además teniendo mecanismos y canales muy concretos que faciliten el uso de las evaluaciones. Con esta lámina cierro y ya le doy paso a Ale. Perdóname, Ale, que te estoy robando más del tiempo, pero un poco como resumen que hemos hecho en el Coneval en materia de evaluación. Obviamente coordinamos todos estos tipos de evaluación que les he presentado. Tenemos una serie de informes que nos permiten como dar cuenta de los resultados de los programas y como les decía yo hace un momento, hemos generado distintos formatos. Hemos tratado de idear nuevas formas de hacer llegar a esta información a las y los tomadores de decisiones y a todos los actores que están vinculados con el ejercicio de evaluación, ¿no? Hemos coordinado 3,680 evaluaciones más las que están corriendo este año, así que ese número se irá incrementando todos los años. Todos los años hemos publicado un informe de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, que es algo que va a abordar Alejandra en el segundo bloque. Hemos sistematizado información sobre 11,914 programas, incluyendo los federales, los estatales y los municipales. Y obviamente publicamos de manera bienal el informe de evaluación de la política de desarrollo social que da cuenta como de qué sucede con la política social ya en un plano mucho más integral y con preguntas mucho más amplias de qué estamos logrando en términos de mejora de la población y de su ejercicio de los derechos sociales. Y estamos en un constante y permanente desarrollo de nuevos instrumentos, tanto analíticos como metodológicos, que fortalezcan la cultura de evaluación y que también fortalezcan el uso de las evaluaciones. Y ya para cerrar, toda la información está pública, ustedes la pueden encontrar en nuestra página, los TDRs y cualquier otro ejercicio están en un apartado de metodologías, pero toda la información está pública y la pueden encontrar y además, pues, al final podemos darles nuestros datos para cualquier tema adicional que quieran consultarnos y obviamente estamos siempre abiertos a tener una interacción constante con ustedes y a resolver cualquier duda. Entonces, hasta aquí es el primer bloque. No sé si hacemos un espacio para preguntas o pasamos al siguiente bloque que es el de Alejandra. Si les parece bien voy a detener, pero pues como ustedes me digan, Sonia, creo que damos paso a tu bloque, ¿verdad, Ale? Sí, adelante. Si quieres continuar, Alejandra, estaría perfecto. Gracias. Pues entonces yo le doy paso a Alejandra, la maestra Alejandra Correa, que ella está a cargo de todo el tema de aspectos susceptibles de mejora. Lleva muchos años trabajando con los aspectos susceptibles de mejora, que además tienen un espacio muy retador, porque es la traducción de un hallazgo, una recomendación de una evaluación a una actividad muy concreta y que es cómo se va a modificar el programa. Entonces, pues sin más le doy paso a Alejandra. Adelante, Ale. Muchas gracias. Ya no en mi pantalla, ¿cierto?
la PPT. Sí, pero no la vemos en modo completo, Ale. Ahí está, listo. Pues muchas gracias. Justo como comentaba Cari, ahora vamos a hablar con mucho más detalle sobre pues esta parte del uso de las evaluaciones. Ya nos comentaba ella que pues justo todo este tema de cuál es la utilidad de las evaluaciones, quiénes son los principales usuarios de los distintos tipos de evaluaciones, los objetivos de las distintas evaluaciones. Y pues lo siguiente, y como veremos a continuación, es el uso, ¿no? Antes de entrar como tal a esa parte del proceso de evaluación, me gustaría que habláramos de las etapas previas, que un poco ya lo comentaba Cari, pero creemos que sí es bien importante que veamos que justo el proceso de evaluación, en primer lugar, y como mencionaba Karina sobre la importancia de la planeación, parte de identificar las necesidades de información que cuentan los y las responsables de los programas respecto al programa mismo, con la finalidad de posteriormente identificar qué tipo de evaluación, la metodología incluso que se aplicará, y todo esto con la finalidad de que los procesos de evaluación sean lo más pertinentes y oportunos para la mejora de los programas, ¿no? Entonces, en estos dos pasos, digamos, que es la identificación de las necesidades de la evaluación y la planeación de la evaluación misma, desde el lado de Coneval tenemos o procuramos más bien un involucramiento por parte de las unidades de evaluación y de las propias unidades responsables de los programas, justo para garantizar esto que comentaba, ¿no? De la pertinencia y la oportunidad. Entonces, en el caso muy concreto de Coneval, desde el último trimestre del año, que es más o menos donde empezamos los trabajos para la integración del programa anual de evaluación, hacemos una consulta a las unidades de evaluación de las dependencias sobre qué evaluaciones requieren aplicar a cada uno de los programas, y dependiendo de los casos nos reunimos incluso con los responsables de los programas para valorar estas opciones e identificar junto con ellos la mejor opción. Ya que encontramos justo qué necesitan saber y el tipo de evaluación, pues procedemos a su desarrollo. Ahora, en este punto es donde se materializa toda esta planeación. Entonces, si, digamos, identificamos la necesidad de hacer trabajo de campo para levantar información, pues se hacen todas las gestiones para ello, o si se decidió que sería únicamente mediante, digamos, análisis de gabinete, pues entonces se recaba esa información y ahí es donde participan de manera muy activa las unidades responsables de los programas. Justo como podemos observar en estas tres etapas, es muy importante la participación activa de todos los actores relacionados con la operación de los programas y con el desarrollo de la evaluación, ¿no? Entonces, las unidades de evaluación, el equipo evaluador, las unidades responsables son actores fundamentales para que el desarrollo se lleve a buen puerto, y que en la etapa 4, que es la entrega del informe final, pues entonces encontremos hallazgos y recomendaciones que sean relevantes, oportunas y pertinentes, como ya había comentado, que partan justo del conocimiento del programa, de sus características, que respondan al ciclo presupuestario, por ejemplo, y que, digamos, en términos generales, las y los responsables del programa se reconozcan en este informe final, ¿no? Que los hallazgos les hagan sentido y que entonces sea como mucho más fácil para ellos traducir esos hallazgos en acciones de mejora bien concretas. Digamos, como en términos generales podríamos decir que aquí termina el proceso de evaluación porque se concluye la evaluación, se entrega el informe final, pero lo cierto, y como ya también lo comentaba Cari, una evaluación que se hace y no se usa no sirve. Entonces, lo que sigue es que pues generar estos espacios o digamos las condiciones necesarias para que los resultados de las evaluaciones, los hallazgos, las recomendaciones sean utilizados y que contribuyan de manera efectiva a la mejora y fortalecimiento de nuestras intervenciones públicas. Si bien Cari ya también nos mencionó algunas de los grandes usos o de las utilidades que tiene la evaluación, todos estos los podemos agrupar en términos conceptuales en estas tres categorías, ¿no? Que es el uso instrumental, que además es el más frecuente y tiene que ver con el uso operativo de los resultados de evaluación. Es decir, cómo estos hallazgos o recomendaciones se utilizan de manera directa en la toma de decisiones que a su vez promueven los cambios en los programas o acciones.
También tenemos el uso conceptual que tiene que ver con lo que nos comentaba Cari sobre el aprendizaje. Justo lo que las y los tomadores de decisiones o los responsables de los programas aprenden y que son hallazgos que aunque no se pueden aterrizar directamente en una modificación tangible, por así decirlo, de la intervención evaluada, pues sí genera cambios en la forma en la que las y los tomadores pues ven las políticas públicas, ¿no? Y bueno, finalmente el uso simbólico que ocurre cuando pues las evaluaciones se utilizan para generar una perspectiva positiva sobre los programas y las acciones. Por ejemplo, pensemos en un programa que tuvo algunos cuestionamientos cuando se diseñó, pero que la evaluación mostró que justo ese diseño sí es útil para atender la problemática por la que justo se está implementando, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco más con la difusión de los resultados positivos de las evaluaciones. Bueno, y ahora, sobre estos usos y en particular el instrumental, que es el que les decía que se utiliza en mayor medida y que es como un poco más operativo y directo en las mejoras de los programas, y además con el objetivo de coordinar el proceso del uso de las evaluaciones en el orden federal, el Coneval y la Secretaría de Hacienda emitieron el mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora. Yo sé que en Puebla ya tienen o le dan seguimiento a aspectos susceptibles de mejora, entonces a lo mejor estaría padre que al final de esta presentación nos cuenten si identificaron algunos elementos distintos a lo que ustedes hacen en la entidad o algunos elementos que consideren que se puedan implementar y que todavía no se hacen. Pasando al tema directo de qué son los ACMs, pues son estos compromisos que las dependencias y entidades asumen para la mejora de las intervenciones a partir de los hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones externas que se hagan a estas propias intervenciones. De alguna forma operacionalizan los resultados y hallazgos de las evaluaciones y se, digamos, logran a través de un conjunto de actividades enfocados justo a esta mejora. Como ya mencioné, está normado a partir del mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora y este a su vez busca estos 5 grandes objetivos, ¿no? En primer lugar, articular los resultados de las evaluaciones de los programas federales, integrar los aspectos susceptibles de mejora en el diseño de los programas y las políticas públicas, definir el proceso para dar seguimiento a estos aspectos susceptibles de mejora, también identificar a los responsables de la implementación de los ACMs y establecer los mecanismos de difusión de los resultados de las evaluaciones. El mecanismo es aplicable a los programas federales que cuenten con evaluaciones concluidas y que hayan ejercido presupuesto en el ejercicio fiscal vigente. También aplica a los fondos de aportaciones federales siempre y cuando las recomendaciones o los compromisos que se definan sean justo en el ámbito federal, es decir, que no sean aplicables a una entidad federativa en específico. También es importante mencionar que el mecanismo, y bueno, un poco en seguimiento a lo que decía en la lámina anterior, el mecanismo identifica la importancia de involucrar a distintos actores, ¿no? Reconociendo digamos, como los distintos niveles de acercamiento que tienen todos estos actores con las intervenciones que fueron evaluadas y que se están comprometiendo a mejorar, ¿no? Y esto, a su vez, porque permite facilitar la identificación de las mejores opciones para mejorar esos aspectos que se identificaron que deben mejorar. Entonces, el mecanismo establece que la definición de los aspectos susceptibles de mejora sea un trabajo más bien colaborativo. Bueno, en primer lugar, es importante el involucramiento de las unidades responsables de los programas porque conocen su operación y esto permite identificar, bueno, su operación y el diseño con mucho detalle, ¿no? Y esto les permite identificar cuáles son las acciones más apropiadas para cumplir estos aspectos susceptibles de mejora. Las unidades de evaluación, por su parte, brindan un acompañamiento técnico desde toda su experiencia y conocimiento en la definición, registro, seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora. Y finalmente, reconoce también la participación de otros actores, digamos, ajenos o que no participan de manera directa en la implementación de las intervenciones, pero que tienen un papel relevante en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, digamos, las áreas de finanzas,
las áreas jurídicas incluso, o incluso otras instituciones, como veremos más adelante. Y en términos transversales, pues el Coneval, como responsable encargado del mecanismo en el ámbito social y del sistema de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, brinda un apoyo y un acompañamiento técnico permanente a las dependencias y entidades, justo para, en algunos casos les acompañamos en la definición y en otros es un tema más operativo como el registro de los ACMs en el sistema. Ahora, en cuanto al proceso para la definición de los ACMs, es importante tomar en cuenta estos tres elementos, ¿no? En primer lugar, como mencionaba, la idea de que la definición de los ACMs sea una actividad colaborativa es porque las personas digamos las unidades responsables de los programas conocen con mucho detalle la intervención y entonces es fácil para ellas definir y priorizar aquellos elementos del programa que se identificaron en la evaluación y que además requieren una atención prioritaria, ¿no? Por así decirlo. En ese sentido es importante recordar que no todas las recomendaciones o hallazgos de las evaluaciones se convertirán en aspectos susceptibles de mejora. Y esto tiene que ver mucho con temas de factibilidad, ¿no? Ya tendríamos que estar valorando si contamos con los recursos disponibles, si hay capacidades institucionales para atender alguna u otra recomendación, la pertinencia de las recomendaciones que también comentábamos previamente, entre otros. Y finalmente, los ACM se deben redactar como un compromiso, deben de estar expresados de manera clara y positiva y deben de estar vinculados directamente con el resultado, la recomendación o el hallazgo de la evaluación de la cual derivan, ¿no? Y esto en temas como muy, muy generales. En cuanto a las fuentes de información para definir los aspectos susceptibles de mejora, el mecanismo señala dos, que son los informes de evaluación externas realizadas a nuestros programas y otros informes con recomendaciones específicas que apliquen o que sean de utilidad para las intervenciones. Por ejemplo, el informe de evaluación de la política de desarrollo social, que ya comentó Cari, se publica cada 2 años. Lo que es importante respecto a estas dos fuentes de información es que las evaluaciones y los informes deben de estar concluidos, es decir, deben de ser informes finales y se pueden definir aspectos susceptibles de mejora con documentos de ejercicios fiscales anteriores, siempre y cuando no se hayan utilizado antes para definir aspectos susceptibles de mejora. Ahora, en cuanto a los criterios que deben cumplir los ACMs, son 4 y en realidad son muy sencillos. Es el criterio de claridad, que justo busca que el aspecto susceptible de mejora esté expresado de manera precisa, que no haya espacio de interpretaciones, que sea relevante, que tiene que ver con que el aspecto susceptible de mejora tenga una aportación específica y significativa al logro del propósito y los componentes del programa, o sea, que genere un cambio significativo y positivo en el programa. Que esté debidamente justificado a partir de uno de los hallazgos en términos específicos, un problema, una debilidad, una oportunidad o amenaza identificadas en la evaluación. Y finalmente, lo que comentaba también en la lámina anterior, que sea factible o viable de realizar en un plazo determinado a partir de las capacidades institucionales, recursos financieros, humanos, etc. Por otro lado, y nuevamente volviendo al tema de los actores que participan en los aspectos susceptibles de mejora, los aspectos susceptibles de mejora se pueden clasificar en 4 grandes categorías, ¿no? En primer lugar, los específicos, que son aquellos cuya solución corresponde directa y únicamente a las unidades responsables de operar el programa. Los aspectos susceptibles de mejora institucionales, que son aquellos que requieren la intervención de una o varias áreas de la institución, por ejemplo, la unidad responsable y el área de finanzas. Los interinstitucionales, que requieren la participación de más de una dependencia o entidad, y los intergubernamentales, que justamente requieren la participación de otros órdenes de gobierno además del federal. También, de acuerdo con el mecanismo, los ACMs se etiquetan según el nivel de prioridad, la cual a su vez depende de la contribución del ACM al logro del propósito del programa. Un poco la idea es que quienes definen los aspectos susceptibles de mejora puedan identificar aquellos que consideran más relevantes, aunque en realidad también, como vimos anteriormente, los aspectos susceptibles de mejora que se definen y comprometen, pues se deben de considerar relevantes en distintos sentidos. Ahora, con base en todo lo anterior,
identificamos esta lógica interna de los ACMs, ¿no? Nosotros definimos un aspecto susceptible de mejora pensando en que el resultado, hallazgo o recomendación está orientado a la mejora de la intervención. Y asumiendo eso, definimos actividades que nos ayudan a conseguir ese aspecto susceptible de mejora. Entonces, deben de estar vinculadas de manera directa y además también tienen que ser todas las actividades necesarias para el logro del aspecto susceptible de mejora, aunque tengamos 10. A su vez, estas actividades generan ciertos productos. Entonces, cuando definimos las actividades, tenemos que pensar qué es lo que esperamos obtener de estas actividades y cómo estos a su vez contribuyen a los resultados esperados en la generalidad cuando definimos el aspecto susceptible de mejora. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Ir pensando en toda la cadena de resultados que tendría que pasar para que el compromiso que asumimos para mejorar nuestro programa efectivamente mejore el programa en el sentido en el que lo estábamos pensando. Considerando también esto de los resultados de los ACMs, identificamos 5 tipos de cambio en los aspectos susceptibles de mejora. El primero tiene que ver con corregir actividades o procesos, o sea, mejorar, por ejemplo, los indicadores de la MIR, mejoras en las reglas de operación, cambios en los procesos, es decir, cuestiones como más operativas de los programas. El segundo tiene que ver con la modificación de los apoyos que entrega el programa o bien los componentes de la MIR, que son los bienes y servicios. Hay un tercero que habla de reorientar sustancialmente el programa, que es justo estas acciones asociadas al propósito y que pueden ser, por ejemplo, la meuora en la planeación estratégica, el replanteamiento de las poblaciones objetivo, etcétera, ¿no? Un quinto que se refiere se llama adicionar o reubicar, pero está vinculado con generar sinergias con otras dependencias para, digamos, como que nuestro programa tenga un mayor alcance o incluso que el programa sea operado por otra entidad. Y finalmente, un tipo de cambio que tiene que ver con suspender o de manera total o parcial la intervención. Creo que es importante señalar que en los últimos años, bueno, desde 2011, no hemos tenido un ACM que esté vinculado con este tipo de cambio. Y en ese sentido queremos mostrarles justo qué tipos de cambios sí hemos tenido. El que desde 2011 y hasta 2023, el tipo de cambio que más se ha registrado está enfocado a reorientar sustancialmente el programa, seguido de estos cambios vinculados o más operativos que les mencionaba, vinculados con corregir actividades o procesos del programa. Y en tercer lugar, modificar apoyos del programa. Como ven, estos otros en los que se involucra adicionar o reubicar el programa, en los que se involucra la actividad, las acciones de otras dependencias son las que menos registros tenemos, pero sí hay algunos, ¿no? Sobre todo en 2016 y 2017, que está vinculado también con este cambio que se dio en toda la oferta gubernamental federal. De desarrollo social, sobre todo. Ahora, en cuanto al seguimiento como tal de los aspectos susceptibles de mejora, el mecanismo identifica algunas fechas bien relevantes, ¿no? Partiendo del año 0, que es, digamos, donde se desarrolló la evaluación, y pensando en que la evaluación concluya en diciembre de ese año, ese es como el primer paso, ¿no? Contar con evaluaciones terminadas. Como les comentaba, algunas diapositivas anteriores, una de las características que tiene que tener las fuentes de información es que sean informes finales o concluidos. Posteriormente, en el año 1 del proceso de ACMs, en abril, se registran, bueno, se definen previamente y se registran en el sistema de seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora, los aspectos susceptibles de mejora que se comprometerán para ese año o ese ciclo. Esta carga, este registro en el sistema se acompaña de documentos de trabajo, que es este documento en el que se definen los compromisos asumidos por las dependencias para dar seguimiento e implementar los aspectos susceptibles de mejora específicos, que es lo que les decía, son aquellos que son responsabilidad solo de la unidad responsable del programa. Y este documento, además de incluir los aspectos definidos, incluyen las actividades que se van a desarrollar, los actores que son responsables de su implementación y los plazos en los que se espera que se ejecute el aspecto susceptible de mejora.
También van incluidos, bueno, para el caso de los aspectos susceptibles de mejora institucionales, en lugar del documento de trabajo va el documento institucional que incluye la misma información, pero es para estos aspectos que dependen de más de una área de la institución. Y el documento de la opinión de la dependencia, que ese sí es para todos y es un documento en el que las dependencias y entidades pues justo documentan, digamos, su experiencia en el proceso de evaluación y también sobre el proceso de seguimiento de los hallazgos y recomendaciones que derivan de estas evaluaciones. En junio del año 1, el Coneval, como ya mencionaba Cari, publica el informe de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. En este no me detengo porque lo veremos a continuación. Y en septiembre se hace una primera carga de avances en el cumplimiento de las actividades que están vinculadas con los aspectos susceptibles de mejora comprometidos. En marzo del siguiente año se hace un segundo reporte de avances en el cumplimiento de las actividades y este proceso de carga de avances continúa hasta que se concluye el aspecto susceptible de mejora. Sobre esto es importante señalar que el sistema, digamos, reporta un porcentaje de avance de los aspectos susceptibles de mejora y al final, ya cuando se cumple el 100%, pide el documento probatorio de que el ACM está concluido. Y bueno, ya para concluir, el informe de seguimiento de aspectos susceptibles de mejora, como mencionaba en la lámina pasada, y en cumplimiento al numeral 15 del mecanismo, el Coneval desarrolla y publica el informe de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de los programas y acciones federales de desarrollo social cada año. Y esto con el objetivo de documentar el avance en el cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora que las dependencias y entidades comprometen en ciclos anteriores y además reportar los nuevos aspectos que se registraron en abril de ese año. Bueno, además de publicarlo en la página de Coneval, lo enviamos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que puedan consultar su avance histórico en la atención de los aspectos susceptibles de mejora, y también lo enviamos a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, que incluye, por supuesto, a las entidades federativas, y a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, en ambos casos para que se pueda analizar y definir qué actores participarán, en su caso, en la atención de ACMs interinstitucionales e intergubernamentales. Aunque sí es importante que les mencione que en los últimos años no se han registrado ninguno de los dos tipos de ACMs, porque francamente es complejo, o sea, esta coordinación con distintos actores de distintas dependencias y de distintos órdenes de gobierno. Pero sería lo ideal, ¿no? Reconociendo justo que hay como problemáticas mucho más profundas. Pues de mi parte sería todo. No sé, Cari, si tú quieres agregar algo. Muchas gracias. Gracias, Ale. Pues no, en realidad yo creo que podemos pasar a la sección de preguntas y si es que hay algún comentario o algo que necesiten que detallemos, pues adelante. Sí, agradecemos la participación de la maestra Barrios y la maestra Correa, que nos han presentado los diferentes tipos de evaluación y cómo usar los hallazgos de estas. Bueno, esperamos que esta capacitación los apoye a fortalecer los aspectos esenciales de sus evaluaciones y a mejorar las políticas y programas de acuerdo con estos hallazgos. Bueno, y como lo mencionaron, ahora es parte y tiempo para la parte de preguntas. Entonces, los invitamos a abrir sus micrófonos o, en dado caso que no puedan abrir micrófono, pueden escribir sus preguntas en el chat y pues con gusto se las responderemos. Había una pregunta en el chat, que es, ¿dónde podemos encontrar las evaluaciones que el Coneval realiza y si puede encontrar la evaluación realizada a un programa específico, es decir, a una entidad en específico?
Pues justo en la página del Consejo tenemos el cuadro de evaluaciones e informes de programas y políticas de desarrollo social. Ahora les dejo la liga, déjenme un segundo. Y ahí justo pueden encontrar el histórico de evaluaciones que ha coordinado el Coneval. Ahora, lo que es cierto es que esas evaluaciones son de programas federales, entonces no podríamos encontrar evaluaciones de entidades, por ejemplo. También en el cuadro y en una página en particular se encuentran las evaluaciones de los fondos, que a lo mejor eso sí puede de algunas de las recomendaciones a las entidades. En el chat les dejé la liga del cuadro y también la página para las evaluaciones de los fondos del ramo general de egreso. Bueno, también hay otra pregunta de Antonio López. Los ACM, una vez establecidos y en el caso de Puebla con el cambio de gobierno, ¿estos se ajustan de acuerdo a las nuevas prioridades de gobierno? Si quieres, la respondo y cualquier cosa me complementa, ¿sale? Los ASMs no se ajustan cuando hay un cambio de gobierno, porque los ASMs responden a la recomendación o resultado de una evaluación a un programa en específico y los programas pues operan de forma continua. Solamente hacemos de pronto algunos cancelaciones de ASMs cuando los programas dejan de operar. Es el único momento en el cual nosotros podemos cancelar algún aspecto susceptible de mejora que esté comprometido. Pero obviamente es porque los programas dejaron de operar. Incluso cuando los programas se han resectorizado, por ejemplo, microcréditos para el bienestar, que antes era la Secretaría de Economía y que después pasó a la Secretaría de Bienestar, lo que hacemos es que los aspectos susceptibles o el seguimiento de esos aspectos correspondía a una unidad de evaluación, a una unidad responsable que estaba en la Secretaría de Economía, pero solamente lo ajustamos a la nueva unidad de evaluación y a la unidad responsable que ahora está en CEBIEN. Entonces, ahí son los ajustes que hacemos, pero obviamente lo que buscamos es que las evaluaciones den continuidad y esa continuidad pues incluso rebasa los temas administrativos y de cambios de gobierno, ¿no? Porque los programas siguen operando. Si llegara a dejar de operar el programa, pues sí, en realidad ahí se eliminan los ASMs porque deja de operar el programa, pero el programa sigue operando. Incluso cuando tienen cambios sustanciales, es decir, si llega un nuevo gobierno y el programa ahora complementa su población objetivo, solo por poner un ejemplo, el aspecto susceptible mejora en general sigue siendo pertinente, que algún aspecto que tenga que ver con la difusión de la información o la mejora del diseño de los padrones o el seguimiento de los beneficiarios. Entonces, en general siguen siendo pertinentes, salvo cuando dejan de existir alguna intervención. Entonces, no hay ninguna cancelación solamente por cambios de gobierno. Gracias, maestra Karina. Hay otra pregunta de Raquel Marcelino y dice, sobre la clasificación de ACM entre específicos e institucionales, ¿cuál sería la diferencia central entre estas dos clasificaciones? Pues los ACMs específicos son aquellos que están, o digamos que son responsabilidad solo de la unidad responsable del programa. Podríamos pensar en definición de la población objetivo, ¿no? Y los institucionales son aquellos que, o sea, además de la unidad responsable, necesitan la participación de alguna otra área de la propia institución. Por ejemplo, pues lo que les decía, ¿no? Que fuera un cambio que se requiere entre el programa y la área de finanzas de la dependencia, ¿no? Pensando en que haya habido un cambio o una recomendación que tenga que ver con el cambio en la dispersión de los apoyos financieros, por mencionarlo por mencionar algún ejemplo. Básicamente es eso, es
¿Qué actores participan en la implementación del aspecto sociotil de mejora? En el caso de los específicos, solo las unidades responsables de los programas, y en el caso de los institucionales, las unidades responsables de los programas más alguna otra área de la dependencia o entidad de la que formó parte del programa. Excelente, muchas gracias, maestra Alejandra. Perdón, creo que ese agrario sigue teniendo como una duda respecto a los institucionales y los específicos. Y creo que convendría tal vez volver a recordar cuáles son la clasificación. Tenemos específicos, institucionales, eh, intergubernamentales y me faltaba uno, Ale. Interinstitucionales. Interinstitucionales. Entonces, de manera muy general, los específicos los atiende solamente la unidad responsable del programa, es decir, no necesitan ponerse de acuerdo con nadie más. Si la unidad responsable del programa define la población objetivo y la justa, es solamente la unidad responsable del programa. Los institucionales requieren de la participación de algún otro actor de la dependencia. Es decir, si es el programa de becas que está en la SEP y que a lo mejor en el institucional requiere el aspecto o la actividad que van a desarrollar, que es un diagnóstico nuevo, y entonces requieren la participación del presupuesto y de todos los temas presupuestales, entonces es otra área de la dependencia y requieren información de esa área de la dependencia, entonces es institucional. El interinstitucional es que, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública se tenga que poner de acuerdo con la Secretaría de Salud porque es un programa de becas que además da desayunos y entonces tienen que hacer un balance nutricional de esos desayunos. Y se tiene que poner de acuerdo con la Secretaría de Salud para que hagan un ajuste o una definición concreta del plan nutricional. Y los intergubernamentales son, por ejemplo, cuando la Secretaría de Educación Pública es un programa de becas, pero que se podría vincular con el programa de becas federal y entonces quieren hacer un análisis de cómo ese programa contribuye al programa federal o al programa sectorial o a tal. Entonces, tiene que ver ahí con un orden de gobierno diferente y se tienen que poner de acuerdo con ese orden de gobierno diferente. Y ahí es cuando intervienen actores intergubernamentales, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre los cuatro. No sé si con eso respondemos a tus preguntas, Agrario. Si no, avísanos otra vez en el chat. Bueno, también hay otra pregunta de Rosana que dice, ¿por qué a los organismos no sectorizados los incluyen en el PEP? Rosana, no sé si te refieres en el estatal y no sé qué es el PEP, al Programa Estatal de Desarrollo, supongo. Si te refieres al Programa Estatal de Desarrollo y a los organismos, la verdad es que sí tendríamos que revisar la normativa y la estructura, incluso programática, en el caso específico de Puebla, pero no sé si quieres detallarnos un poquito más la pregunta o profundizar. Sí, me menciona que se refiere al Programa Estatal de Desarrollo de Puebla. Ahí sí tendríamos que revisar si existe alguna normativa que así lo determine o incluso el tema como organizacional y de la planeación.
La verdad es que yo lo desconozco, sí tendría que hacer una revisión normativa mucho más detallada. No sé si ustedes, Sonia, lo puedan responder. Me parece que igual tendríamos que hacer como una revisión más detallada y les vamos a dejar el correo aquí en el chat para que nos manden la duda concreta y ya podamos como responder pues de una manera ya más pues a detalle. Saúl tiene levantada la mano. Adelante, Saúl, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Escuchando. No, no te escuchamos. Hay como una interferencia. No, no te escuchamos, Saúl. Si gustas escribirlo en el chat. Bueno, en lo que Saúl escribe su pregunta, les comento que se pusieron dos links. Uno es de Ana Guzmán, de parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que registren su asistencia. Y el otro es de Ana Karen Mendoza Montalegre, que es de parte del equipo de Coneval. Es una encuesta de satisfacción, pues para que nos comenten qué les pareció la capacitación y todo eso, pues también para que nosotros tomemos en cuenta esos comentarios y podamos mejorar. Respecto a lo que mencionan de las presentaciones, se las haremos llegar al enlace y ya para que se las envíen y puedan tener el material a su disponibilidad. Y bueno, Saúl dice, era para comentar que el tema del PET fueron criterios de diseño para la integración del PET. Ok, excelente. Gracias, Saúl. Como les decía, les dejamos ahí el correo de entidades federativas donde pueden mandar como las dudas más concretas y se las podemos responder o incluso si es que lo requieren podemos agendar una asesoría técnica en donde ya nos digan como más a detalle sus dudas para poder responderlas. Dice Ana Guzmán, en el caso de ASEAN y, por ejemplo, los programas derivados del PET, ¿solo es responsable el área encargada de generar ese programa derivado en específico? Pero, por ejemplo, la Secretaría de Planeación y Finanzas, quien interfiere en algunos procesos, pero como tal no es responsable del programa derivado, su clasificación sería institucional. Dependiendo del programa que derive del Programa Estatal de Desarrollo, es decir, si es el programa de educación y lo lleva la Secretaría de Educación y el aspecto susceptible de mejora tiene que ver o se vincula con la Secretaría de Planeación y Finanzas, el ASM sería interinstitucional, porque son dos dependencias diferentes las que se tienen que sentar a conversar para desarrollar la actividad que se está comprometiendo. Entonces, y qué bueno que haces esta pregunta, porque creo que ahora entiendo mejor cómo es, por qué está un poco instalada como esta duda, Ana Guzmán, porque nuestro ejemplo fue vinculado con con las áreas de finanzas o de planeación, porque en el caso federal, por ejemplo, nosotros estábamos pensando en que como están como organizacionalmente acá los programas, es que
en todas las dependencias y supongo que ya es lo mismo, pero habrá algunas diferencias, ¿no? Como lo hay en todos los estados. Pero bueno, la cosa es que acá, pues, por ejemplo, en la Secretaría de Bienestar, las subsecretarías a su vez están encargadas de algunos programas presupuestarios y la Secretaría de Bienestar tiene su propia unidad de planeación y finanzas y su propia unidad de evaluación y su propia unidad de contraloría y seguimiento y tarara, ¿no? Entonces, un aspecto susceptible de mejora institucional sería si la unidad responsable del programa se tiene que poner de acuerdo con la unidad de finanzas de la SEBIEN solamente. Y ellos tienen que ponerse de acuerdo en que si le ponen más presupuesto, le quitan presupuesto, agregan población objetivo o no, o si el programa sigue porque es la unidad también de planeación, y todas estas cosas. Entonces es al interior de la misma dependencia, pero son unidades organizacionales diferentes, es decir, pertenecen incluso a subsecretarías diferentes y todo esto, ¿no? También se puede dar el caso que tú nos preguntas, Ana, que es el programa sectorial, o bueno, en este caso, pues sí, el programa sectorial que se desprende del Programa Estatal de Desarrollo, que puede ser de educación y que lleva la Secretaría de Educación Pública, y que se tiene que vincular con la Secretaría de Finanzas, que es otra dependencia. Ahí son interinstitucionales y esa es como la gran diferencia, que radica en que es un poco más complejo que tú te pongas de acuerdo con otra dependencia, ¿no? Lleva más tiempo, a veces lleva otros canales de comunicación que de manera interna, ¿no? Y eso lo entendemos muy bien y por eso incluso el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora pues considera diferencias en los tiempos, en la implementación. Quienes reportan la información, pues nos generan los avances y ellos definen el grado de avance de cada actividad que están llevando a cabo. Entonces, no sé si, yo espero que con esto quede un poquito más claro la diferencia entre los tipos de ASMs y que un poco el mensaje sea que a ustedes los piensen en grado de complejidad. Cuando hablamos de los específicos, es solamente el responsable del programa que no tiene que ponerse de acuerdo con nadie. Es el responsable del programa, es decir, la unidad responsable, quien tiene que definir si ajusta o no. El siguiente nivel de complejidad es que nos pongamos de acuerdo al interior de la dependencia con otras áreas. Luego, el siguiente es con otras dependencias y el último es con otro órgano de gobierno, ¿no? Que puede ser incluso, por ejemplo, en su caso, el municipal, que el Estado se tiene que poner de acuerdo con el municipal para implementar esa actividad o ese aspecto susceptible de mejora. Y es mucho más complejo porque pues ya de pronto en el municipio es incluso otro tiempo administrativo. Los municipales duran 3 años, a lo mejor ahí tenemos que establecer otros canales de comunicación, mesas de trabajo y habrá actividades diferentes según los distintos como niveles de coordinación que tenemos en el ASM y eso, reconocerlo, pues implica que sabemos que los tiempos pueden ser diferentes, ¿no? Y que tendremos que tener actividades adicionales para poner en marcha esos aspectos susceptibles de mejora. Gracias, maestra Karina. Dice Ana Guzmán nuevamente, y en el caso que solo sea una ACM que tiene que hacer la Secretaría de Planeación y Finanzas y no así la unidad responsable directa, ¿seguirá siendo interinstitucional? Si es solamente, bueno, si es la Secretaría, ahí seguiría siendo interinstitucional porque siempre se va a vincular con la unidad responsable del programa, que es quien le va a dar seguimiento. Es decir, aquí, están haciendo muy buenas preguntas. La verdad me da mucho gusto, Ana, porque aquí no es que tú le mandes un oficio y que la Secretaría de Finanzas, pues a ver cómo lo resuelve. Es que tú le tienes que dar seguimiento a que esa acción tenga un resultado específico. Entonces sigue siendo interinstitucional porque el seguimiento lo tiene que dar la unidad responsable del programa. La unidad responsable del programa siempre, sí o sí, es la responsable de los aspectos susceptibles de mejora. Entonces, y esto es bien importante porque a veces hay una salida muy fácil que es, yo ya le mandé un oficio a Hacienda y Hacienda tiene que hacer algo, ¿no? Pero entonces ya no hay una actividad y ya no le damos seguimiento a esa actividad y entonces se pierde un poco como esa
responsabilidad, por así decirlo. Entonces, siempre va a ser interinstitucional porque le tiene que dar seguimiento a la unidad responsable del programa. Y en tanto que esté vinculado con cualquier otra dependencia, si la unidad responsable manda ese oficio, luego le tiene que dar seguimiento para que se concrete la acción. Entonces, siempre va a ser interinstitucional. Gracias, maestra. Bueno, si ya no hay más preguntas, agradecemos a todas y a todos los funcionarios por su participación en la capacitación del día de hoy y a la Secretaría de Planeación y Finanzas por su Perdóname, Sonia, me parece que hay alguien con la mano levantada. Ok, adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, preguntar, bueno, tengo entendido que los aspectos susceptibles de mejora son sí recomendaciones, hallazgos de una jerarquía superior a una simple cédula de recomendaciones, pero están orientados específicamente a los programas presupuestarios, no a los planes derivados del Plan Estatal de Desarrollo. ¿Es correcto? Es decir, porque la institución tiene su programa derivado del Plan Estatal de Desarrollo, ¿sí? ¿Y cómo opera o cómo se le da seguimiento a esta implementación del programa institucional? Pues es a través también de los programas presupuestarios y es a través de las evaluaciones, las revisiones y recomendaciones hechas a los programas presupuestarios que se levantan los aspectos susceptibles de mejora. En este entendido, creo que entonces no aplicaría, ¿verdad?, los aspectos susceptibles de mejora directamente a los planes institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo, sino más bien a los programas presupuestarios. ¿Es correcto? Sí, muchas gracias, Daisy, por tu pregunta. Es totalmente correcto lo que acabas de decir. Los aspectos susceptibles de mejora son a los programas presupuestarios. Aquí, Saúl nos está diciendo, en el caso de Puebla tenemos 2 evaluaciones a 2 programas derivados y es por eso que algunas instituciones tienen dudas sobre la atención. Aquí es importante decir que en el caso federal, la lógica de la construcción de los aspectos susceptibles de mejora se vincula siempre con los programas presupuestarios porque es quienes comprometen las actividades que van a desarrollar y a su vez es quien da seguimiento o más bien reporta los avances de cada acción que van a desarrollar. Entonces, sí pueden tener evaluaciones a los programas derivados y que el resultado de esas evaluaciones se convierta en un aspecto susceptible de mejora, pero para eso lo tienen que definir los propios programas y los propios programas definen cuál va a ser la actividad que dé atención a esa recomendación. Esto es bien importante decirlo porque el espíritu del propio mecanismo de aspectos susceptibles de mejora tiene que ver con que nosotros reconocemos que los expertos son los responsables de los programas. Nosotros no le decimos, para atender la recomendación que dice que tienes que mejorar la definición de tu población objetivo, tienes que hacer o contratar una evaluación de diseño, sino que hay una recomendación y el programa dice, voy a hacer un análisis de mi población objetivo a lo largo de los últimos 10 años para definir si realmente necesito ajustarla o no. Y esa es la actividad concreta que va a dar atención al hallazgo o la recomendación. Entonces, siempre son las unidades responsables, en el caso federal, quienes dan atención a los aspectos susceptibles de mejora, porque son las y los expertos que pueden definir cómo dar atención a esa recomendación, ¿no? De pronto, pues parecía como muy factible que
los equipos evaluadores dieran los resultados de las evaluaciones y de pronto dijeran, el programa necesita más presupuesto. Y una parte muy importante de lo que explicó Alejandra tiene que ver con que hay un primer paso también para la definición de los aspectos susceptibles de mejora, que es cuáles de esas recomendaciones son claras, factibles y relevantes para el programa, ¿no? Y la factibilidad tiene que ver con que a lo mejor hay un proceso de definición o de ampliación del programa, pero en este año no lo puedo hacer porque no tengo el presupuesto, entonces lo puedo planear para los siguientes 2 o 3 años, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque tiene que ver también con estrategias de atención. Los programas tienen que definir en cuánto tiempo van a atender una recomendación de las recomendaciones, ¿no? Entonces, pero ahí sí creo que es muy importante decir que los resultados pues se definen, más bien, los resultados de las evaluaciones dan la pauta, pero la definición específica de acciones la realizan las unidades responsables de los programas. Ale quiere mencionar algo. Adelante, Ale. Gracias, Cari. Solo sobre el tema de planeación en particular, creo que, y vinculándolo con lo que mencionaba Cari sobre la factibilidad de las recomendaciones, sí creo que es bien importante que revisemos la normatividad, porque en el caso federal, por ejemplo, los programas derivados no tienen, o sea, las normas, digamos, los lineamientos que definen estructura, diseño, bla, no consideran estos espacios de mejora de los programas derivados. Entonces, incluso cuando se les hace una evaluación, aplicar recomendaciones a estos programas para su mejora es un poco complejo y entonces no lo podemos meter al mecanismo o definir aspectos susceptibles de mejora. Pero si la ley de planeación o los lineamientos que se hayan definido para los derivados en Puebla lo permite y su propio mecanismo, que también es algo que tendría que definir de alguna forma si sí considera dentro de las políticas a los programas derivados, si lo permiten esas normatividades, pues entonces o sea, sí aplica. Pero sí me parece que es algo que depende más bien de la normatividad que tengan ustedes en Puebla y que tocará revisar como con mucho más detalle. Pero en el ámbito de derivados no se pueden modificar, entonces no entran en el mecanismo y por eso es esto que menciona Karina, que está enfocado prioritariamente a programas presupuestarios. Ya para cerrar, quisiera dejar como un mensaje que tiene que ver con es bien importante decir que a veces nos tenemos que poner de acuerdo entre dependencias y ese es un primer paso y es una actividad que puede ser como parte de los aspectos susceptibles de mejora. Hacer talleres para la revisión y la definición de esas actividades, hacer un plan de trabajo para esas actividades y luego darle seguimiento a esas actividades. Entonces, no porque nos tengamos que poner de acuerdo con otras dependencias, ya no lo vamos a hacer. Es factible, pero puede haber un plan y puede haber un plan de mediano plazo en el que no lo tienen que hacer este año, sino este año tienen las mesas de trabajo, el siguiente año avanzan con la primera fase y así. Entonces, esto es bien importante para que no crean que como son entre dependencias o como son con otros órdenes de gobierno, ya no es posible o es menos factible. Siempre es factible, pero hay que hacer un plan de trabajo. De acuerdo, muchas gracias, maestra Karina. No sé si haya más preguntas, si alguien quiere abrir su micrófono o escribirlo en el chat. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas, entonces ahora sí, nuevamente agradecemos a todos los funcionarios por su participación en la capacitación y a la Secretaría de Planeación y Finanzas por su interés en fortalecer habilidades en materia de evaluación. Muchas gracias a todos y los invitamos a contestar la encuesta de satisfacción que dejamos el link de parte de Coneval. Muchas gracias y que tengan buena tarde.
Gracias a todas y todos. Pues cualquier cosa estaremos atentos si nos llegaran a enviar cualquier pregunta. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.